No pasa nada. Y entonces los alumnos no piden otros exámenes, los alumnos no se copian en los exámenes. Nunca hay trampa. De verdad que es una maravilla y uno constata de verdad el aprendizaje. Se los recomiendo muchísimo. Entonces, bueno, eso es los objetivos. De los objetivos sacamos las preguntas y nosotros desde un principio les decía, tenemos que ponderar esta evaluación, registrarlos en el plan y darlos a conocer y explicárselos claramente. Y evaluar de muchas maneras. Necesitamos tener muchos recursos de evaluación. Si ya elaboramos, vamos a hacer como un repasito de los principales conceptos, cómo hacer para evaluar. Entonces, primero elaboramos esos objetivos cognitivos, actitudinales y procedimentales. Después, ya que los elaboramos y los pusimos en preguntas o mandamos a hacer un trabajo o un video o hacer un collage con fotos, lo que ustedes hayan hecho, ese trabajo, ese examen, esa manera de constatar el aprendizaje se tiene que retroalimentar. Siempre, fíjense cómo ahí en la diapositiva que tienen al frente está en negritas y subrayado. Nunca, nunca, no es permitido para nosotros los maestros tener un trabajo, una tarea y regresarlo a la siguiente sesión de clase con su retroalimentación correspondiente y si fuera de evaluar por rangos, que diga por qué y cómo y que explique, y si es por partes y puntos, que cada parte y puntos estén perfectamente definidos y además le digas, qué bien, estás mejorando, fíjate cómo ahora ya no, la forma de expresar los conocimientos, cómo ya tienes más claridad, cómo construís, qué capacidad de síntesis tienes. Qué creativo al ponerme un caso tan diferente de los que hablamos en clase, tus ejemplos son sensacionales. Cualquier cosa anima al estudiante. ¿Y qué creen? Con la retroalimentación positiva, ¿qué creen? Compromete al alumno y cambia y mejora. Siempre, siempre. Cuando tú le dices a un alumno que tiene esta capacidad, que es bueno, que hizo un buen trabajo, que está haciendo mejor las cosas, que investigó de una manera muy profesional, que encontró, que su video fue súper original, que ese collage que hizo da una información visual impresionante. En ese momento, recibiendo eso, el alumno se responsabiliza y se compromete. Porque en la medida que recibimos una retroalimentación positiva, nos hace responsables de seguir en ese camino y de además demostrar que sí tenemos esas capacidades y esas habilidades, destrezas, como ustedes me quieran decir, y que además el maestro está esperando que eso por lo menos se conserve de esa manera, si no es que tiene que ser mejor. Los hace más comprometidos de verdad. Otra cosa, si yo estoy evaluando, tendré que tomar en cuenta que los alumnos, ya lo veíamos hace un momento, lo decíamos, ¿no?, que los alumnos tienen diferentes maneras de aprender. Esto se llama estilos de aprendizaje, esto se llama canales de aprendizaje, es decir, por donde nos entra, por cuáles sentidos nos entran los conocimientos, ¿no? Todo conocimiento tiene que haber entrado por los sentidos, no hay otro camino, no hay otra manera. Y eso les hemos llamado canales de aprendizaje, es decir, cuál canal abren más para recibir la información, la formación, los conocimientos, abrirse a todo lo que están recibiendo del maestro, de sus compañeros y de la investigación o del trabajo que están haciendo directamente en internet, en libros, en investigaciones, en revistas, periódicos, en lo que ustedes les pongan a hacer. También hay los diferentes tipos de inteligencias y que algunos alumnos aprovechan más o tienen más capacidad o han desarrollado habilidades quizás más lingüísticas o quizás más espaciales o a lo mejor más intrapersonales, son profundos y reflexivos, a lo mejor otros son más pragmáticos y entonces dominan o son más sensibles o más sensitivos o son más de hacer cosas, entonces son más kinestésicos, yo no sé, hay que saber que uno a la hora de evaluar también tiene que tomar en cuenta, si yo dejo, por ejemplo, decir, hago una pregunta abierta y pretendo, o en mi mentecita de maestro está, que me van a hacer una hoja y media para responderme esa pregunta abierta, como un tema, ¿no?, a exponer.
Y a lo mejor hay un alumno que su manera es absolutamente concreta para decir las cosas y es muy específico. Si yo no lo conozco y me entrega a lo mejor media cuartilla, cuando yo estaba esperando una y media o dos, diré, y pensaría, ¿no? Tendría el derecho de pensar, oye, este alumno qué flojo, no hizo más que media cuartilla. Pero si yo lo conozco y si leo lo que me pone y si observo que lo que está diciendo en pocas palabras quizás es hasta más completo y más profundo que el que me echó el choro mareador, como dicen ellos, y me habló de quién sabe cuántas cosas, menos del tema, ¿no? En estas preguntas abiertas, en estos temas abiertos, es importante tener también unos criterios establecidos para poderlo evaluar, porque si no, uno como maestro también se puede perder en si es muy concreto o si es demasiado extenso o se va del tema y no toca los puntos principales que debe de contener el tema expresado. Entonces también hay que tener unos criterios y dárselos a los alumnos. En esta respuesta abierta tomaré en cuenta que se logre conceptualizar de lo que están hablando, que me den ejemplos de ello, que me den aplicaciones prácticas, que lo relacionen con el tema anterior y que además den una conclusión de su reflexión personal que piensan al respecto. Son 5 elementos, cada elemento vale 2 puntos, entonces esta pregunta resuelta vale 10 puntos. Y cada uno va a valer 2. Ah, pues puso una muy buena reflexión, 2 puntos. Ah, pero no explicó muy bien los conceptos, entonces pues 1.3 porque casi le bajo 7 décimas porque no está tan completa o está medianamente completa, ¿no? Y eso es más entendible para el alumno, entender por qué le bajas puntos o décimas, en qué y por qué, porque están los criterios establecidos. Hay que ofrecer, les decía, muchas formas, no solo por evaluar, sino para que los alumnos expresen lo que aprenden y lo que saben. Y nos podemos sorprender si les damos carta abierta. En los alumnos de maestría, cuando tienen que hacer lecturas, tienen que hacer reporte de lecturas. Y ustedes saben que en las maestrías normalmente lo fuerte es leer, ¿no? Leer a diferentes autores y hacer una reflexión al respecto. Entonces yo en cada clase, en cada sesión, en cada semana, que son 15 semanas, les dejo un trabajo diferente. No es todo que me hagan una síntesis, no es en todos que me reporten la lectura, no es en todos que me hagan un resumen, no es en odio los resúmenes, porque son tan aburridos leerlos. Es más divertido leer experiencias personales, cosas aplicadas, casos que les han sucedido, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez nosotros tenemos que ofrecer maneras diferentes para conocer lo que saben, porque esa es la intención de la evaluación. No es calificarlos, es saber qué saben y devolverle al alumno y decirle qué es lo que sabe. Esa es la evaluación, tenemos que cambiar el concepto, no es calificar. Bueno, y otra, pues que si nosotros estamos trabajando, en este caso, en la Universidad UNID, ¿no? Estamos trabajando con jóvenes adultos, a lo mejor algunos todavía medio adolescentes, pero bueno, en esta etapa del joven, donde están en una etapa de desarrollo con sus características cognitivas, físicas, emocionales, sociales, morales. Tenemos que conocer la etapa de desarrollo en la que están, cuáles son sus necesidades, cuáles son las manifestaciones, cuáles son las expresiones de su propiedad y también conocer, ¿no?, el propio proceso de cada uno de los alumnos, porque cada uno es diferente y por eso es valioso. Cuando nosotros hacemos evaluación, vimos desde la primera lámina, la evaluación tiene que ser un proceso y al ser proceso es sistemático, es decir, tiene que estar continuo, tiene que seguirse, tiene que registrarse, tiene que llevarse puntual. Miren, otra de las cosas importantes es que el alumno sepa que los registros que vamos haciendo de sus evaluaciones sean conocidos por ellos. Hay unos maestros muy curiosos, ¿no?, que a mí me llaman mucho la atención. Entonces tienen sus listas. Vamos a suponer que las tengan ya electrónicas, porque hoy ya todos los maestros estamos tan tecnologizados y tan digitalizados que ya a lo mejor los tenemos en un banner o los tenemos registrados en no sé dónde, ¿no? Y hay otros que, aunque los registren electrónicamente o los tengan que subir, ¿no?, a una intranet de su institución a través de un banner, de todas maneras llevan quizás un registro físico, ¿no?, así en lista, de las participaciones, de las calificaciones, de las asistencias y todo. Pero eso, hay maestros que, bueno, eso es un misterio. No se los enseñan a los alumnos. Jamás lo pueden ver. Cuidado con que se atrevan a saber qué está calificando el maestro. ¿Pero por
qué? Si es información para ellos. Si tú llevas un registro, el que sea electrónico, en banner o en papel, tiene que estar siempre a la vista de los alumnos. Tienen derecho a llegar, si tú tienes en papel, a llegar a tu escritorio, a donde estés trabajando en el aula, y es más, el maestro lo debe de tener abierto. Y el alumno tiene el derecho de llegar y constatar ahí, ay, fíjate que aquí tengo, ¿a poco ya tengo 2 inasistencias y solo se valen 3? Pues mira, aquí está registrado. Ay, pero no, esa calificación no fue la que me saqué en el examen escrito, el parcial, eso no me saqué, yo me saqué tal. Ah, pues a ver, tráemelo y lo revisamos y no sé qué. Uno se equivoca, también se equivoca. Y los alumnos tienen el derecho de ver y constatar que eso que está registrado es lo que ha sucedido. Y que no es ningún misterio. La información es para ellos, no para uno, bueno, o para los dos. Pero no es escondida. Yo me acuerdo mucho de unos maestros, bueno, específicamente de una maestra,